Hola, este video tiene la finalidad de explicar el concepto de oscilación. Es cuando un cuerpo va y viene sobre una misma trayectoria. Aquí podríamos considerar el ejemplo de un péndulo simple que está en el punto de equilibrio. Aquí lo tenemos marcado, punto de equilibrio. El péndulo tiene un largo y una masa que cuelga del extremo de él. Entonces nosotros tomamos el péndulo y lo desplazamos hasta cierto punto con respecto al punto de equilibrio. Ese desplazamiento que nosotros realizamos recibe el nombre de amplitud. ¿Ya? Es el desplazamiento máximo con respecto al punto de equilibrio. Entonces, al soltar el péndulo, este empieza a avanzar, pasa por el punto de equilibrio y va a llegar hacia el otro extremo sin pérdida de energía, entonces va a alcanzar el mismo desplazamiento pero en sentido contrario. Entonces ahí tendríamos la amplitud negativa, desplazamiento máximo con respecto al punto de equilibrio. Entonces si hacemos un cuadro ahí, entonces ahí tendríamos amplitud, punto de equilibrio y en este caso amplitud negativa, desplazamiento con respecto al punto de equilibrio en sentido contrario. Ahora, el objeto llega al otro extremo y de ahí se regresa. Cuando va y viene y llega al mismo punto de inicio, tenemos el concepto de ciclo. Cuando parte de un punto parte de un punto ahí, el punto A, avanza, pasa por el punto de equilibrio, llega hacia el otro extremo y de ahí pasa nuevamente por el punto de equilibrio y regresa al punto de donde se soltó. Eso corresponde a un ciclo. Ahora, otro concepto que es importante tenerlo presente es el concepto de periodo. Periodo corresponde al tiempo que demora en completar un ciclo. Esto parte de un punto y es el tiempo que demora en realizar un ciclo. Ahí completó la mitad del ciclo y de ahí realiza el ciclo completo. Ese tiempo recibe el nombre de periodo. La unidad es segundo. Entonces, en este caso, el tiempo es el periodo en un ciclo. Ya tenerlo presente, ese concepto de periodo. Y además tenemos el otro concepto que es la frecuencia, que es el número de ciclos en un tiempo determinado. Entonces aquí si yo puedo mirar la figura, parto desde este punto de aquí, nuevamente se repite ahí, después se repite ahí nuevamente, se repite ahí y ahí. Entonces si yo puedo separar aquí, entonces aquí yo puedo encontrar ¿cuántos ciclos? 4 ciclos. Por mientras que en la onda que está abajo, el otro ejemplo, tengo un punto, parto, llego ahí, medio ciclo y ahí tengo un ciclo. Entonces aquí podríamos decir que la frecuencia 1 es mayor que la frecuencia 2, realiza más número de ciclos en el mismo tiempo. Entonces ahí tenemos el concepto de frecuencia. La frecuencia, número de ciclos en un tiempo determinado. Ahora, si yo quiero calcular la frecuencia para un ciclo, entonces la frecuencia es igual a 1 y porque es un ciclo y el tiempo determinado pasa a ser, como estoy en un periodo, estoy en un ciclo, entonces queda 1 partido por el periodo. Y ahí tendría otra expresión para calcular la frecuencia, 1 partido por el periodo. Tenerlo presente ahí.
Y esta es válida para un ciclo. En un ciclo, ¿cuánto tiempo? En este caso, el tiempo determinado pasa a ser el periodo. Ahora, la unidad de frecuencia es el Hertz y se abrevia HZ. HZ, Hertz, significa ciclos partido por segundo, oscilaciones partido por segundo, vibraciones partido por segundo o simplemente 1 partido por segundo. Entonces, esta frecuencia, esta unidad está relacionada con el tiempo y el tiempo tiene que estar en segundo. Si a nosotros nos dicen, mire, como ejemplo, la frecuencia es de 10 Hz, eso yo lo puedo escribir aquí de la siguiente forma, utilizando la definición. Número de ciclos, 10 ciclos. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Entonces aquí puedo escribir y interpretar ese valor, que es muy importante porque va a permitir resolver varios ejercicios. Entonces aquí en este caso yo puedo decir 10 Hz, lo puedo escribir como 10 ciclos partido por segundo y cuando viene la interpretación yo podría decir, mire, completa 10 ciclos en un tiempo de un segundo. Entonces aquí este video tiene por finalidad explicar el concepto de oscilación, concepto de amplitud, concepto de ciclo, el concepto de periodo, el concepto de frecuencia. Así que me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.